Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. En esta ocasión vamos a darle un vistazo al experimento de Thomson, el cual tiene como por objeto determinar de manera experimental la relación entre la carga y la masa. Hay que decir que esta medida se va a hacer de forma indirecta a través del siguiente dispositivo. En este lado vamos a tener un electrodo, uno con carga negativa, el cátodo y el ánodo. Tenemos aquí en esta parte al cátodo. Aquí esta va a ser una placa. Aquí vamos a tener al cátodo, el cual pues se va a calentar aquí a través de un filamento. Vamos a dotarlo de energía térmica para que provoque la excitación de los electrones. Los electrones se van a empezar a excitar y en presencia de una diferencia de potencial muy alta, esto es muy importante, este es el voltaje de aceleración, este voltaje le vamos a llamar voltaje de aceleración, que va a ser el que los va a mover a los electrones de tal forma que van a ser atraídos hacia el ánodo. ¿Sí? Los electrones, una vez que son desprendidos del metal, van a empezar a moverse, unos van a chocar con el ánodo, pero otros van a pasar por esta pequeña ranura. ¿Sí? Estos dos ánodos que están acá están perforados, ¿sale? De tal forma que podamos controlar un solo haz de electrones, ¿sale? Entonces todos estos pues son los electrones que van a abandonar aquí el cátodo, ¿sí? Debido a que, bueno, estamos excitando eh, con, este, con este pequeño calentamiento y debido a la diferencia de potencial pues empiezan a acelerar, ¿sí? Esta diferencia de potencial es alta, este voltaje es alto. Muy bien, aquí vamos a establecer las primeras relaciones matemáticas. Hay que recordar que el trabajo realizado para mover a los electrones va a ser igual al producto de la carga del electrón por el voltaje, ¿sale? En este caso esta V va a ser el voltaje de aceleración, ¿sale? Y también vamos a recordar el teorema del trabajo y la energía, el cual nos dice que la energía cinética pues va a ser igual al trabajo. En este caso pues va a ser el trabajo eléctrico. ¿Sí? Recordemos la expresión para la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el trabajo eléctrico pues no es otra cosa que el producto de la carga por el voltaje. ¿Sale? Estas expresiones ya vienen en su formulario. También la intención del video es darle un vistazo al formulario, ver de dónde se obtienen las ecuaciones, no verlo todo tan a ciegas, sino pues si está directamente relacionado con el experimento de Thomson, pues es irlo viendo poco a poco, ¿no? Entonces, aquí voy a pegar las primeras ecuaciones que ya tienen que ver con el formulario directamente. La primera pues es esta parte de la relación entre el trabajo y la energía. Aquí vemos que en este caso el formulario dice que la energía cinética es igual al producto de la carga por la velocidad, ¿sí? Invocando al teorema del trabajo y la energía. Y la energía cinética, pues su expresión no cambia, es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Igualando estas dos ecuaciones, llegamos a esta expresión que es muy importante determinar la rapidez del electrón una vez que abandonan el cátodo y se dirigen hacia el ánodo y obtener la velocidad justo aquí cuando empiezan en esta zona donde están las bobinas que van a generar un campo magnético uniforme y estas dos placas que me van a generar también un campo eléctrico. Entonces el primer objetivo aquí es determinar la velocidad con la que están saliendo los electrones. Entonces la velocidad al cuadrado lo voy a despejar
va a ser igual a 2 veces el voltaje, y mucha atención, aquí aparece ya la relación carga-masa, ¿sí? Aquí tenemos la carga, aquí tenemos la masa, entonces siempre que veamos la carga y la masa lo vamos a asociar en esta, este, en esta relación, para que no se nos olvide que nuestro objeto del experimento pues es determinar esta cantidad, ¿no? De manera experimental, la relación carga-masa. Puedo extraer ya de aquí raíz cuadrada y resulta que la velocidad pues va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces el voltaje por la relación carga-masa. ¿Sale? Esta ecuación también ustedes la tienen en el formulario, la voy a poner aquí, y es la que ya nos da la expresión para poder calcular la rapidez con la que llegan los electrones justo a esta zona, ¿no? Entonces, estas son las primeras ecuaciones. Ya vimos cómo obtenerlas y cuál es su significado. Una vez que entramos en esta zona, en la segunda parte, digamos, del experimento, aquí vamos a ver la interacción que tienen el haz de electrones tanto con un campo eléctrico como con un campo magnético. Estas relaciones pues ya nos dicen que efectivamente pues se tratan de cargas negativas. O sea, todo coincide con la interacción de un campo eléctrico con una carga negativa y la interacción de un campo magnético con una carga negativa. ¿Sale? Entonces, en primer lugar, pues vamos a ignorar el campo, bueno, no es que lo ignoremos, vamos a apagar el campo magnético. El campo magnético lo van a generar estas bobinas que están a su vez conectadas a una fuente de poder, pero bueno, ahorita no vamos a considerar el campo magnético, sino únicamente vamos a considerar el campo eléctrico. Estas placas están cargadas, ¿sí? Por lo tanto, aquí se va a generar unas líneas de campo que van a salir de la parte positiva hacia la placa negativa. Estas van a ser las líneas del campo eléctrico. Entonces, el haz de electrones, ¿sí? El cual sigue ahorita una trayectoria rectilínea, ¿sí? Va a interaccionar con el campo eléctrico. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a verlo en esta parte. Tenemos aquí las placas. Vamos a poner aquí la placa que es positiva y abajo la placa que es negativa. Aquí tenemos la placa negativa. Aquí tenemos la placa positiva. Nos va a generar un campo eléctrico uniforme que sale de la placa positiva hacia la placa negativa. Estas son las líneas del campo eléctrico. Justo entran acá el haz de electrones, va a entrar aquí, de tal forma que va a sufrir una desviación, ¿sale? Va a sufrir una desviación. Esto se debe a que el electrón, los electrones, pues van a sentir una fuerza debido al campo eléctrico. Debemos de recordar que la fuerza que siente una carga negativa en presencia de un campo eléctrico va a ser en dirección contraria a la de las líneas del campo eléctrico. Es decir, en este caso, la fuerza eléctrica se dirige verticalmente hacia arriba. ¿Sale? Esta sería la dirección de la fuerza eléctrica, cuya magnitud pues, va a ser igual al producto de la carga por la intensidad del campo eléctrico. ¿Sale? Esta es una ecuación importante que también viene en el formulario. La voy a poner aquí de una vez. Y esto va a ser lo que provoque que el haz de electrones se desvíe hacia la parte de arriba, digamos, en esta, este, en esta trayectoria A, ¿sale? Entonces, de aquí vemos que en presencia únicamente del campo eléctrico, el haz de electrones se desvía siguiendo la trayectoria A. Muy bien, ahora podemos apagar el campo eléctrico
prendemos las bobinas, empieza a circular corriente eléctrica por las bobinas y eso me va a generar un campo magnético uniforme. En este caso, las líneas del campo magnético entran, ¿sí? Es como si entraran, si lo vemos en dos dimensiones, como si entraran en el papel. Es importante decir que entran formando un ángulo de 90 grados con la trayectoria que siguen los electrones. Esto es importante porque, bueno, vamos a verlo aquí. Entonces, pues ahorita no nos interesan las placas, están apagadas, pero el campo magnético, ¿sí? Debido a las bobinas, está entrando. Si entra, pues nosotros lo podemos ver así como si fueran unas taches. Estas cruces significa que el campo magnético, las líneas del campo magnético están entrando hacia la pantalla, ¿sale? Y el haz de electrones pues está cruzándolo de forma perpendicular, ¿no? Esto también va a provocar que el haz de electrones se desvíe, vamos a tener una desviación. En este caso, bueno, esta desviación, seguimos esta trayectoria que más adelante vamos a ver que esta trayectoria va a ser curva, pero bueno, nos interesa saber ahorita que efectivamente todo está indicando que la naturaleza de este haz de partículas pues son cargas negativas. ¿Y por qué lo sabemos? Porque una vez más podemos nosotros predecir la trayectoria del haz de electrones debido a que ahorita por el momento únicamente va a sentir una fuerza que es la encargada de desviar al haz de electrones. En este caso vamos a tener a la fuerza magnética, la fuerza de Lorentz, que es igual al producto de la carga por la velocidad, por la intensidad del campo magnético, por el seno del ángulo entre la trayectoria y las líneas de campo. Pero si vemos, ¿sí? Entran de manera perpendicular formando un ángulo de 90 grados, seno de 90 es 1 y podemos reducir esta expresión. La fuerza magnética va a ser igual entonces a la carga multiplicado por la velocidad por la intensidad del campo magnético, que es justo esta fuerza la que se encarga de desviar hacia abajo a las partículas. También lo tenemos en el formulario, ¿sale? Aquí ya lo estoy poniendo. Ahora, ¿cómo sabemos que se van a desviar hacia abajo? Pues podemos seguir la regla de la mano izquierda. Y digo la mano izquierda porque en este caso estamos tratando con partículas negativas. Nos conviene hacer la mano izquierda para que ya nos dé efectivamente ya hacia dónde va a ir dirigido la fuerza magnética. Lo que hacemos primero, dibujamos, aquí voy a dibujar mi mano, y la mano, esta mano, el sentido de los dedos debe de ir en dirección de la trayectoria del haz de partículas. En este caso, pues la trayectoria es hacia la derecha, pues los dedos también van a apuntar hacia la derecha. Muy importante, la palma de la mano va en dirección, la palma va en dirección de las líneas del campo magnético. ¿Sí? Las líneas del campo magnético. ¿Sale? Las líneas del campo magnético. Entonces, si la palma va a ir apuntando hacia adentro, ¿sale? Estiramos el dedo gordo, vemos que el dedo gordo queda aquí y la fuerza pues apunta hacia abajo, tal y como lo habíamos predicho, ¿no? Entonces, es así como podemos ya desde este momento predecir la dirección donde se va a desviar, ¿sí? Debido a la presencia únicamente, ojo, atención, a la presencia únicamente del campo magnético. Ahorita vamos a analizar que este campo magnético está en función de esta intensidad de corriente que está circulando a través de las bobinas.
¿Sale? Vamos a ver su expresión matemática. El campo magnético, insisto, está en función de la intensidad de corriente que está circulando por las bobinas, ¿sale? Muy bien. Y también podemos observar que, por ejemplo, si estamos en presencia de los dos y se hacen algunos ajustes, en este caso vamos a poner que está en presencia tanto del campo eléctrico como del campo magnético. El haz se puede ajustar de tal forma que el haz de electrones pues no se desvíe y sigue una trayectoria rectilínea. Eso quiere decir que el haz de electrones pues está en equilibrio. Si está en equilibrio, eso quiere decir que la fuerza eléctrica va a ser de igual magnitud que la fuerza magnética, pero de sentido contrario, ¿no? La fuerza eléctrica, pues sabemos que es igual a la carga por el campo eléctrico, y la fuerza magnética, pues la tenemos aquí abajo, va a ser igual a Q por la velocidad por la intensidad del campo magnético. De aquí podemos eliminar las cargas y también tenemos una expresión para determinar la velocidad. La velocidad, esta velocidad va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico dividida entre la intensidad del campo magnético. Otra fórmula que ya se tenía en la lista de fórmulas que tenemos de la facultad, pone la facultad que es esta, aquí las voy a ir poniendo para que ustedes vayan viendo de dónde salen, qué es lo que quieren decir. Entonces, en este caso, esta expresión es válida para, ojo, para el equilibrio, ¿no? Ya la voy a sobreponer de acá, ¿no? Ya vieron que se igualan estas dos fuerzas, se eliminan las cargas y ya nos queda que la velocidad, en este caso la velocidad va a ser igual a la intensidad del campo eléctrico entre V. Recuerden que esta V es la de la velocidad, ¿sí? Que tiene que ver con la fuerza de Lorentz, ¿sale? Entonces, aquí la tenemos. Entonces, estas serían las expresiones que pues nos van a ayudar tanto a determinar la relación carga-masa como para entender un poco mejor los problemas, ¿sale? Primero vamos a determinar experimentalmente la relación carga-masa. Posteriormente, pues vamos a ir resolviendo toda la guía de problemas propuesta por la División de Ciencias Básicas. Muy bien, vamos a hacer un análisis de cómo es que se determina la relación carga-masa de manera experimental a través de la deflexión del haz de electrones justamente provocado por el campo magnético. ¿Sale? Vamos a ver que, vamos a abrir otra hoja. Voy a poner aquí las bobinas. Justamente déjeme poner aquí las bobinas. Aquí las tengo. Aquí tengo las bobinas. ¿Sale? Entonces, el haz de electrones, ¿sí? Al momento de interaccionar con el campo magnético, hacer una interacción con el campo magnético uniforme que se está generando debido a las bobinas, ¿sale? Este campo magnético va a provocar que la trayectoria del haz de electrones pues sea circular, ¿no? Debemos de recordar que este campo magnético está en función de la intensidad de corriente que está circulando por las bobinas. Ahorita vamos a ver su expresión matemática, ¿sale? Entonces vamos a ver que justamente va a sufrir una trayectoria circular, ¿sale? Qué feo círculo. Va a sufrir una trayectoria circular el haz de electrones, ¿sale? Entonces, esta trayectoria, este radio, este diámetro, se puede medir. Si vemos aquí, tenemos justamente esta regla que nos va a ayudar a medir el diámetro. Fíjense aquí cómo, aquí se alcanza a ver cómo se logra curvar completamente el haz de electrones, ¿sale? Entonces, este radio nosotros lo podemos medir,
¿sale? Tenemos el diámetro, pues el radio sería la mitad del diámetro, entonces tenemos el radio que se puede medir de la trayectoria circular. ¿Qué otra cosa podemos medir? Pues podemos medir la intensidad de corriente que está circulando por las bobinas. Esta intensidad de corriente también se puede medir de forma experimental, que es justamente esta que está aquí, ¿sale? Nosotros la podemos controlar, ¿sale? Entonces fíjense bien, podemos medir aquí la intensidad de corriente, que justamente nos viene bien porque el campo magnético está en función de esta intensidad de corriente, y también podemos medir aquí el radio de la curvatura. Cuando se mide el diámetro, pues el radio es la mitad del diámetro, ¿sale? Podemos medir esto y mucha atención que podemos medir también el voltaje de aceleración. El voltaje de aceleración de el tubo de los rayos catódicos se puede medir. Fíjense aquí que está el voltaje. Aquí tiene 191.4 volts. Nosotros lo podemos ir ajustando y podemos aquí medir e ir cambiando el voltaje de aceleración. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver. Entonces, justamente cuando llega aquí las partículas, ¿sí? Llegan con una cierta rapidez, ¿sí? Esta rapidez está en función del voltaje de aceleración, por eso se le llama voltaje de aceleración. Vamos a ver la ecuación que ya habíamos encontrado, que es esta de acá. ¿Sí? Así es como encontramos esta rapidez con la que llegan aquí los electrones, ¿sale? Y empiezan a curvar su trayectoria, ¿sale? Entonces, recordando la mecánica, la dinámica circular, ¿sale? Si, si una trayectoria se llegara a curvar, es porque, bueno, la sumatoria de fuerzas, ¿sale? Me va a dar una fuerza neta, que esta fuerza neta va a ser una fuerza dirigida hacia el centro, por eso se llama fuerza centrípeta. Va a existir una fuerza dirigida hacia el centro, ¿sale? Esta fuerza dirigida hacia el centro, ¿sí? Que es la fuerza centrípeta, es igual a la fuerza magnética, ¿sale? Es igual a la fuerza magnética debido a la presencia de este campo magnético producido por las bobinas, ¿sale? Entonces, muy bien, la fuerza centrípeta, recordemos que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la fuerza magnética, pues, es igual a la carga por la velocidad por la intensidad del campo magnético. También la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre el radio, ojo, aquí ya apareció el radio de curvatura de la trayectoria de las electrones, y esto va a ser igual a la carga por la velocidad por la intensidad del campo magnético. Aquí podemos hacer una simplificación. Este cuadrado se va con esta velocidad y vamos ahorita a despejar a la relación carga-masa. Esta masa la vamos a pasar de este lado dividiendo, y esta intensidad del campo magnético lo vamos a pasar de este lado dividiendo. Entonces nos va a quedar que la velocidad, ya le quité el cuadrado porque se eliminó con este, ¿sale? Dividido, ojo, dividido entre, lo vamos a dividir entre el producto del radio, ¿sale? Por la intensidad del campo magnético. Y esto va a ser igual a la relación carga-masa. Entonces, a ver, mucha atención. La relación carga-masa, que es el objetivo para determinar de manera experimental, está en función de quién. Pues si vemos, está en función de la rapidez, pero yo no puedo medir la rapidez de manera directa. Entonces aquí hay que hacer unos cambios. Dividido entre el radio, este sí lo puedo hacer de manera directa. Fíjense acá, aquí está, la curvatura lo puedo hacer con esa regla graduada.
Y la intensidad del campo magnético, pues este campo magnético está en función de la intensidad de corriente, es decir, no lo voy a medir directamente, sino lo voy a medir a través de una ecuación que me permite calcular la intensidad del campo eléctrico, que está en función de esta intensidad de corriente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces hay que hacer unas ciertas transformaciones. O sea, de aquí ya puedo ver que efectivamente la relación carga-masa está en función de la velocidad del radio y la intensidad del campo magnético. Estas ecuaciones ya vienen en el formulario, ¿sale? La voy a buscar, es justamente esta que está aquí, ¿sale? Esta es la relación carga-masa, pero hay que hacerle unos ciertos ajustes. Para empezar, por la rapidez, hay que sustituirla por esta ecuación. Y aquí pues viene que la fórmula para poder calcular la intensidad del campo magnético, que es un poco aparatosa, pero a mí me gusta simplificar. A ver, fíjense bien. Eh, Obviamente pues esto depende del aparato, o sea, N va a depender del número de espiras que tenga la bobina. Entonces, pues hay bobinas que tienen 130, hay bobinas que tienen a lo mejor 132 espiras, pero lo importante es saber que, pues, esto es una constante, esto es una constante que lo dice, pues, ya el fabricante, o sea, esto lo voy a obtener a través del fabricante de las bobinas, ¿sale? El fabricante aquí me tiene que decir N cuánto vale. También otra cosa importante que, pues esto, mu sub 0, pues es la permeabilidad magnética en el vacío, es una constante, ya viene aquí en el formulario, es igual a 4pi por 10 a la menos 7, Tesla metro por ampera a la menos 1, entonces esto es una constante. Pues este 5 cuartos a la 3 medios, pues es una constante, de hecho este número sale a través de la integración para obtener la intensidad del campo magnético, justamente con estas características. O sea, el hecho de que las espiras, mucha atención, estas espiras tienen un radio, ¿sale? Y esta distancia que hay de aquí a acá, esta distancia que hay de aquí a acá, pues también tiene que ver con el radio que tienen las espiras, ¿sale? Justo de ahí, de hacer una integración de la ecuación, ¿sí? Y justificando que la distancia de separación entre las dos bobinas es un radio de las espiras, es que obtenemos este 5 cuartos a la 3 medios. Esta A, pues, es el radio de las espiras, ¿sale? Esta es este radio que tenemos acá, de las bobinas, perdón, de las bobinas, ¿sale? Y todo esto, pues, es constante, ¿sale? N, pues, no vamos a cambiar de aparato, vamos a trabajar con el mismo aparato. Entonces, tanto N como esta A, pues van a ser números que nos lo va a dar, insisto, el fabricante. Y a todo esto, pues, le podemos llamar una constante C. A mí me gusta manejarlo así porque le quita todo lo aparatoso a esta ecuación. Entonces C va a ser igual a N por mu sub 0 por 5 cuartos a la 3 medios por A. ¿Sale? Voy a adelantar un poquito. Supongamos que, por ejemplo, en el equipo se menciona que el número de espiras, por ejemplo, es 132, ¿sale? Y el radio, tenemos un radio, en este caso A, que es de 14.75 centímetros. Entonces, pues ya podríamos calcular nosotros el valor de C. El número de vueltas, pues, es 132. La permeabilidad magnética en el vacío sería 4pi. Vamos a poner aquí 4pi por 10 a la menos 7. Teslas metro ampera a la menos 1. Dividido entre este 5 cuartos elevado a la 3 medios. Vamos a ver, 5 cuartos elevado a la 3 medios.
Y resulta que el diámetro el radio, perdón, de las bobinas, pues es igual a 14.75 centímetros. Pues esto lo podemos expresar como 14.75 por 10 a la menos 2 metros. Ya pasándolo a sistema internacional. Y esta constante pues me da 8.0469 por 10 a la menos 4 Tesla por ampera a la menos 1. Entonces, fíjense bien. Entonces, puedo utilizar esta expresión, ¿sí?, como C por la intensidad de corriente. Y es mejor que tener todo este monstruo, ¿no? Entonces, podemos nosotros manejar que la intensidad del campo magnético debido a las bobinas va a ser igual a una constante, que se obtiene así, número de vueltas por unidad magnética entre 5 cuartos elevado a 3 medios por el radio de las espiras, multiplicado por la intensidad de corriente. Entonces, esta ecuación pues se ve mejor, ¿sale? Esta C pues ya la calculan dependiendo del aparato que les haya tocado y pues se ve mejor que esta de acá abajo, ¿no? Fíjense bien, queda mejor, ¿no? Entonces, esta es la ecuación que yo voy a usar para la intensidad del campo magnético. ¿Por qué lo digo? Porque la relación carga-masa, la tengo que dejar en función de propiedades que yo puedo medir en el laboratorio de manera directa. ¿Qué puedo medir de manera directa? El voltaje de aceleración, la intensidad de corriente, ojo, esta es la intensidad de corriente, ¿sale? Y el radio. Entonces lo tengo que hacer aquí algunos cambios. Entonces la velocidad pues lo voy a sustituir por esta ecuación que tiene que ver con el voltaje de aceleración, 2 veces el voltaje de aceleración por la relación carga-masa, ¿sale? Y aquí abajo pues va a quedar la intensidad del campo magnético, que ya su expresión más sencilla sería la constante por la intensidad de corriente, ¿sale? Y multiplicado por el radio, ¿no? Voy a elevar todo al cuadrado, ¿sale? Para eliminar esta raíz molesta me va a quedar la relación carga-masa, que va a ser igual a 2 veces el voltaje de aceleración. Otra vez, perdón, esta carga-masa está al cuadrado, porque le ve todo al cuadrado. La raíz pues se elimina con este cuadrado, que va a quedar la relación carga-masa, y todo esto dividido entre la constante del aparato, digámoslo así, de las bobinas, la constante de las bobinas, por la intensidad de corriente por el radio. Podemos simplificar acá, este se va con uno de estos. La relación carga-masa tiene ya otra expresión, ya está en función de cosas que podemos ya medir de manera directa en el laboratorio. Como lo es, aquí tenemos 2 veces el voltaje de aceleración. Este voltaje lo podemos medir con esto, es el voltaje de aceleración. Fíjense bien. La constante, pues esto depende de las características de la bobina. En este caso, esta bobina tiene una constante de 8.0469 por 10 a la menos 4. Esta intensidad de corriente es un número. Fíjense, este 2 y esta constante son números, ¿sale? No pasa nada. Y esta intensidad de corriente, pues la podemos, ¿sí?, medir e ir modificando a través de este aparato, ¿sale? Como está elevado al cuadrado, perdón, al momento de elevar al cuadrado hay que elevar al cuadrado este, hay que elevar al cuadrado este, hay que elevar al cuadrado este, estos dos están al cuadrado, y el radio pues también está al cuadrado, pero el radio se puede medir acá, ¿no? Entonces fíjense que ya llegamos a la expresión que nos interesa. La relación carga-masa va a estar en función del voltaje de aceleración, muy importante el voltaje de aceleración,
la intensidad de corriente que provoca el campo magnético y el radio de curvatura debido a la fuerza magnética. Todo esto lo podemos medir en el laboratorio, ¿sale? Entonces la relación carga-masa está en función de esto. Este 2, pues junto con esta constante, pues son números, ¿sí? Que ya sabemos cómo expresar. Estas ecuaciones también están en el formulario, nada más que vienen de otra forma, un poquito más aparatosas. Fíjense bien, aquí está, esta de acá. Esta es justamente esta que tengo acá. Fíjense cómo ya se elevó todo al cuadrado y queda un poquito más fea, ¿no? O sea, todo esto es la constante, fíjense bien. Esto forma parte de la constante, esto forma parte de la constante, ¿sale? Esto forma parte de la constante, esto forma parte de la constante. Entonces, pues todo esto yo ya lo sustituí por una constante de tal forma, pues, que adquiera otra cara más sencilla, ¿no? Como la de aquí abajo. Para que no se pierda la idea, ¿sale? Entonces, pues este es el primer video introductorio. Me tomó más tiempo de lo que pensaba, pero creo que nos abre un poco más los ojos para poder resolver tanto los ejercicios que propone la división, como también para ir entendiendo la parte experimental. En el siguiente video vamos a vamos a hacer un ejercicio experimental, cómo es que nosotros vamos a obtener la relación carga-masa efectivamente haciendo unas ciertas modificaciones, ¿sale? Esto lo vamos a ver en el siguiente video. Entonces es muy importante que me vayan siguiendo, o sea, es toda una guía, ¿sale? Para que no apliquen al momento de hacer los problemas, no traten de irse al formulario y tratar de que todas las fórmulas encajen con los enunciados y pues no sepan ni qué significa cada una de estas letras, ¿no? Es más, ni que puedan plantear el objetivo principal que es la determinación carga-masa, ¿sale? Entonces sería todo por este video y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.